Cómo aparecen las demostraciones de fuerza se puede ver, por ejemplo, en el juego que acabamos de ver de halcones y palomas, si introducimos un tercer personaje, el que hace la demostración de fuerza, pero en realidad solo pretende ser lo que no es, ¿vale? Es el que vamos a llamar el farolero. Es la paloma disfrazada de halcón, ¿de acuerdo? Entonces ahora tenemos tres estrategias. Las dos de antes se enfrentan y obtienen el mismo resultado que obtenía antes, pero ahora aparece este tercer personaje. Si este tercer personaje se enfrenta a un halcón, en realidad es una paloma, entonces se marcha y obtiene lo que obtienen las palomas, 0. Pero si se enfrenta a una paloma, hace una demostración de fuerza, hace creer que es un halcón y entonces se lleva el recurso. Pero si se enfrenta a otro como él, bueno, pues como son en realidad los dos faroleros, después de la performance, al final uno cede y unas veces se lleva uno y otras otro el resultado. Entonces el juego ha cambiado un poco y tenemos esta situación, ¿vale? Ahora son dos individuos enfrentados, pero tenemos tres posibles estrategias. Bueno, cuando uno hace la dinámica de este juego, aquí bueno, lo representa en este diagrama triangular, donde las esquinas representarían una población, aquí solo de halcones, aquí solo de faroleros, aquí solo de palomas, y las trayectorias pues, nos dicen cómo se movería en la composición de la población con la dinámica. Bueno, pues fijaos por ejemplo en el eje este que nos da el clásico juego halcón-paloma, ¿vale? Si no hay faroleros. Tenemos el equilibrio que teníamos antes, que es este punto rojo que hay aquí, ¿vale? Y la dinámica tiende a ese punto. Imaginaos por ejemplo el eje este sin palomas. Bueno, si solo hay halcones, en realidad los faroleros son palomas, así que ocurre exactamente lo mismo, tenemos exactamente la misma dinámica. Pero ahora fijaos, si tenemos halcones y palomas y metemos una pequeña fracción de faroleros, es decir, nos alejamos un poco del eje, fijaos lo que hacen las trayectorias, nos llevan aquí. Es decir, las palomas desaparecen y al final nos acaban quedando solamente faroleros. Es decir, al final lo que tenemos es halcones reales e individuos que se hacen pasar por halcones pero que en realidad no lo son. Es decir, van a hacer toda la parafernalia, pero en un momento dado se van a retirar si la cosa se pone fea, ¿vale? Bueno, pues así es como aparecen las demostraciones de fuerza, así es como se puede ver, digamos, que evolutivamente es favorable asumir este tipo de estrategia, ¿vale? Otro problema clásico de la biología que resuelve la teoría de juegos, ¿por qué hay tantos machos como hembras? Porque como sabe cualquier granjero, en una granja conviene tener un gallo y un montón de gallinas, y es la manera de optimizar la producción, ¿vale? Tener muchos gallos no sirve para nada. Bueno, pues la razón es, en realidad, que hay que ir a la segunda generación. Es decir, si estamos en una población en la que hay una superabundancia de machos, tener hijas es una buena opción para tener más nietos, precisamente porque hay más machos. Y si estamos en la situación contraria, donde hay superabundancia de hembras, tener hijos es la mejor opción para tener más nietos. Así que la manera de tener más en la segunda generación, no en la primera, de tener más descendientes, es compensar el exceso que hay en la población. Entonces, al final, la situación de equilibrio es el 50% de cada uno, ¿vale? Parásitos de parásitos. Un problema clásico en el que unos microbios juegan el dilema del prisionero. Aquí tenemos, bueno, ciertos tipos de virus. Bueno, un virus es una partícula una molécula muy pequeña de ADN o de ARN, que está cubierta por una cápsida de proteínas y típicamente la propia cadena de ADN codifica las proteínas que cubren la cápsida, ¿vale? Necesitan la cápsida esta para poder entrar en las células. Bueno, esquemáticamente esa es la idea. Entonces digamos que, y esto se sabe, se ha encontrado experimentalmente, hay virus que por mutaciones pierden la capacidad de producir las proteínas de la cápsida. Pero eso no es ningún problema, porque como hay una coinfección de muchos virus en la misma célula, aquellos que han perdido la capacidad de crear su propia proteína pueden robar las proteínas que hay por ahí que han creado los otros virus. Y les va mejor porque como han perdido parte del ADN, es más corto y se reproducen más rápido, se replican a más velocidad. Entonces resulta que perder la capacidad de crear las proteínas de la cápsida es ventajoso para ellos a costa de los otros virus que sí la producen, ¿no? Entonces tenemos la típica situación del dilema del prisionero, porque inicialmente, si la población está dominada por virus normales, cuando aparece un virus defectivo de este tipo, sale beneficiado y empieza a aumentar la población de virus defectivos. Pero si la población de virus defectivos llega a un valor muy alto, entonces nadie produce proteínas de la cápsida y entonces le va muy mal al virus. Entonces, es la situación típica del dilema del prisionero. Y de hecho se hacen medidas, se puede ver la tasa de replicación de distintas composiciones de la población y efectivamente se pueden incluso hallar
valores concretos para un virus concreto del dilema del prisionero, ¿vale? El juego de piedra, papel, tijera. Hay una variante que es interesante, y ahora vamos a ver por qué, que es los unos y menos unos que teníamos en el juego de piedra, papel, tijera se cambian por valores arbitrarios, pero se mantiene el esquema de signos, ¿vale? O sea, digamos que no gana uno y pierde uno, sino que ahora puede ganar otra cosa y perder otra cosa distinta, ¿vale? Entonces se pueden dar tres situaciones en función de cómo sean estas constantes. Puede ocurrir que el producto de las AES, o sea, de los valores negativos, sea mayor que el de los valores positivos, y en ese caso, cuando hacemos la dinámica, en lugar de tener lo que uno esperaría, que es, como en este caso, órbitas cerradas, ¿vale? Es decir, ciclos alternantes de piedra, papel, tijera, lo que tenemos es una espiral que se va abriendo, abriendo, abriendo y al final acaba en alguna de las tres posibles opciones, ¿vale? Cuando ocurre lo contrario, es decir, los valores negativos son más pequeños que los positivos, también hay espirales, o sea, digamos, la dinámica va alternando entre las tres opciones, pero al final acaban convergiendo a un punto de equilibrio, es decir, en ese punto de equilibrio hay una proporción determinada, estable, de las tres opciones, ¿vale? Bueno, pues el juego de piedra, papel, tijera lo juegan muchas especies, pero en particular se ha estudiado una, que es este lagarto, que se llama Lauta stansburiana, que aparece en tres subvariedades, ¿vale? Se distinguen por tres cosas. Una es la pigmentación de la piel, este es más rojizo, este es azul y este es amarillento, y por el hábito reproductivo. Los de tipo A, los de garganta naranja, son monógamos y muy celosos, es decir, vigilan mucho a la hembra y impiden que cualquier otro macho se pueda aparear con ella. Los Bs son polígamos, es decir, tienen un harén de hembras, pero claro, como tienen un harén, no las pueden cuidar a todas, y entonces hay hembras desatendidas casi siempre. Y luego están los Cs, que van a lo que salga, y esos, cuando ven una hembra desatendida, pues hacen lo que pueden. Entonces, si os fijáis en pares de estrategias por separado, claramente la poligamia vence a la monogamia, simplemente porque fecunda más hembras, ¿no? O sea que si solo hay estos dos individuos, acaba dominando la población los polígamos. Pero los polígamos tienen la desventaja de que aparecen los oportunistas acaban dominando a los polígamos porque desatienden a sus hembras y entonces estos tienen una oportunidad. Y en cambio, cuando hay solo monógamos y oportunistas, pues los oportunistas no tienen ninguna oportunidad, entonces les va mal. Así que, digamos, en pares de estas estrategias, una de ellas siempre domina a la otra. Si las ponemos por pares, una de ellas se acaba extinguiendo y solo queda una. Pero el asunto es que cuando tenemos las tres, tenemos la típica situación de piedra, papel, tijera, donde una domina a otra, la otra domina a otra y esa otra domina a la primera, ¿vale? Y efectivamente se han hecho medidas de población de estos tres tipos de lagartos a lo largo de sucesivos años, desde el año 90 hasta el 99 o 2000, no, hasta el 99 me parece, y aquí podéis ver las medidas de población. Hay que tener en cuenta que aquí hay mucho ruido porque hay fenómenos estacionales, hay variaciones, hay depredadores, hay un montón de cosas que están influyendo en la población. Pero podéis ver cómo la traza hace una especie de espiral. O sea que sí que se ve la señal del juego del piedra, papel, tijera, de la alternancia de estas tres especies. Y bueno, con esto termino. Aquí simplemente pongo unas pequeñas conclusiones. Hemos visto que la teoría de juego se inventó para formalizar interacciones estratégicas, sobre todo en economía, ¿vale? Para resolver problemas típicos de la economía. De hecho, resuelve enfrentamientos entre individuos racionales, o sea, ese fue el planteamiento inicial de la teoría de juegos, pero se elaboró más tarde una versión evolutiva de la teoría de juegos que lo que hace es predecir cuál va a ser el destino evolutivo de las poblaciones que se enfrentan entre sí con unos determinados pagos, ¿vale? La evolución por selección natural, entonces, se puede plantear como un juego estratégico entre especies. Y como hemos visto, pues en la biología se pueden encontrar ejemplos de esto a todos los niveles, desde mamíferos, plantas, peces, microbios, como hemos visto, etc. Y eso es todo. Muchas gracias. Y si tenéis alguna pregunta, dime. ¿Tú por qué dirías que estos son sistemas complejos? Porque
O sea, esto no es, la teoría de juegos no son sistemas complejos. La teoría de juegos es una de las herramientas que usa la teoría digamos, los sistemas complejos, que se usan en los sistemas complejos. De hecho, muchos modelos que son típicos de sistemas complejos, sociedades que están en evolución, no sé, o sea, muchísimos planteamientos de los sistemas complejos tienen en su base juegos. La interacción básica está formalizada en términos de juegos. Entonces, la teoría de juegos, digamos, está detrás de eso. Uno puede hacer algunos cálculos utilizando la teoría de juegos, predecir ciertos comportamientos, la dominancia de ciertas estrategias, la extinción de algunas, etc. O sea, no es, digamos, la teoría de juegos no es sistemas complejos como no lo es la matemática ni lo es la física, pero es una de las herramientas que utiliza la teoría de juegos. Y la evolución es otra de las dinámicas típicas de los sistemas complejos, porque la evolución predice adaptación, o digamos, macroscópicamente describe la adaptación de sistemas complejos a un determinado ambiente o unas situaciones. Entonces, son herramientas que utiliza la teoría de sistemas complejos. ¿Se complica mucho el asunto cuando hay multijugadores? Sí, claro. Se complica mucho en particular porque ya no puedes hacer la tablita, o sea, ya es menos visual, es más complicado hacer representaciones. Sí, o sea, claro, se complica bastante. Sí. ¿Y cuando se juega secuencialmente con adaptación de estrategias? Jugar secuencialmente da lugar a otro tipo de juegos, no he hablado nada de ellos. Eso se pueden resolver por lo que se llama un árbol, que es, como van eligiendo en secuencia, pues cada uno en cada momento tiene claro qué es lo mejor que puede elegir. Entonces, elige eso y en función de eso el otro elegirá otra cosa, entonces se puede hacer un árbol de decisión. Y entonces, a partir de ahí, llegar a cuál es la estrategia óptima. De eso no he hablado, porque digamos que en teoría de juegos evolutiva, que era donde yo quería traer la charla, el tipo de juegos que más frecuentemente ocurren son estos. Y además son los más interesantes, porque tienes la incertidumbre de que no sabes qué va a hacer el otro, y la decisión la tienes que tomar al mismo tiempo, ¿no? Y un último apunte me cayó. El tema de la cooperación está ya resuelto desde el punto de vista de la teoría de juegos. El tema de la cooperación, la teoría de juegos ha dado ciertas respuestas al problema al asunto de la cooperación. Por ejemplo, el problema de la cooperación, para los que no lo sepáis, es el problema de por qué, si la evolución, digamos, en la evolución lo que hay que hacer es ser egoísta, porque conviene beneficiar a tus genes y no a los genes de otros, ¿no? ¿Por qué, en cambio, se observan o emergen comportamientos que son cooperadores? O sea, ¿por qué aparecen individuos que tienen que cooperan con otros, aparece simbiosis, aparece todo tipo de comportamientos que uno diría que son anómalos? Bueno, pues, por un lado tienes lo que se llama la selección por parentesco, que es que a veces ese otro al que ayudas comparte genes tuyos, entonces ayudándole a él, indirectamente ayudas a tus genes. Eso, bueno, hay toda una teoría sobre la fitness inclusiva, etcétera, y entonces en función de cuál es el coste de cooperar y el beneficio, pues puede ser ventajoso ayudar a otros. Entonces, ese es un mecanismo de aparición de la cooperación que está justificado por la teoría de juegos. Otro es la reciprocidad, es decir, si cuando jugamos un juego lo jugamos repetidas veces, entonces nuestras estrategias no son tan simples como lo que vamos a hacer esta vez, sino que las estrategias son una planificación a largo plazo de qué vamos a hacer en función de qué hace el otro. Entonces, en esas situaciones, incluso en el dilema del prisionero, puede ser ventajoso cooperar, y eso lo predice también la teoría de juegos. Entonces, ese es otro mecanismo típico que aparece en teoría de juegos de cooperación. Y hay otro más, que es lo que se llama la reciprocidad indirecta, que es que en realidad cuando hay una población y, digamos, los individuos tienen capacidades cognitivas como para emitir juicios morales acerca de lo que ven, entonces el interaccionar, que dos individuos interactúen y lo hagan de una manera o de otra, crea en los otros un juicio moral sobre lo que ha ocurrido, y en sucesivas interacciones, cuando acaben interactuando con alguno de ellos, pues ese juicio que tienen sobre ellos, digamos, esa reputación que han adquirido haciendo lo que han hecho, puede influir en que les sean ayudados o no. Entonces, digamos que la reciprocidad indirecta es la idea de que tú, ayudando a otros,
acabas recibiendo la ayuda por otros caminos de forma indirecta por la reputación que adquieres de cooperador con eso. Y ese mecanismo también lo predice la teoría de juegos. O sea que sí, que hay una serie de mecanismos que ha desvelado la teoría de juegos y que sí, que explican en cierto modo ciertas pautas de cooperación. No sé si todas y no sé si en todas las circunstancias, pero sí. Pero la indirecta también a seres que no son humanos, es decir, animales también tienen reproducción indirecta. Pueden tenerla, sí, pueden tenerla. De hecho, por ejemplo, en primates ocurre. O sea, en los primates hay reputación, ganan reputación. Y hay otros, generalmente los animales que, por ejemplo, los que cazan en manada, ese tipo de animales sí que se conocen entre sí, saben qué ha hecho quién y sí que comparten recursos, entonces entre ellos sí que aparecen ese tipo de cosas, esos comportamientos, y hay reciprocidad.